Yo era la esposa que él desechó como si fuera basura vieja, cambiada por la asistente 20 años menor, embarazada y con un vestido de novia que costó más de lo que yo ganaba en todo un año. Él sonreía en las fotos de la boda como quien acaba de conquistar el mundo. Pero el mundo tiene una forma cruel y precisa de darle la espalda a quien no lo merece. Bastó una frase dicha por un viejo amigo en una mesa para que todo se desmoronara, y ni siquiera tuve que estar ahí para verlo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La cena de despedida fue idea de él, no mía. Nunca sería mía. Pero cuando Alejandro llamó y sugirió que nos viéramos una última vez, para cerrar las cosas con dignidad, dijo él, usando ese tono de hombre razonable que siempre me irritó, acepté. No sé bien por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez por necesitar ver con mis propios ojos que el sentimiento se había acabado de verdad, que lo que quedaba entre nosotros era solo papel y firmas. Elegí una blusa azul sencilla. No quise arreglarme demasiado, porque no quería que él pensara que lo había hecho por él. Pero tampoco quise parecer destruida, porque no lo estaba. Llegué al restaurante 5 minutos antes de la hora acordada, y me quedé parada en la banqueta por un instante, mirando por el ventanal. El lugar era demasiado bonito para una despedida así. Mesas con manteles blancos, velas bajas, meseros silenciosos. Alejandro había elegido bien, como siempre hacía con las apariencias. Él llegó con 13 minutos de retraso. Yo ya sabía que sería así. Se sentó sin pedir disculpas, puso el celular sobre la mesa con la pantalla hacia arriba y pidió un whisky antes incluso de mirarme bien. Tenía esa actitud que yo conocía tan bien, las cejas levemente fruncidas, la barbilla en alto, la postura de quien está presente en cuerpo pero ausente en alma. En algún momento de los últimos 2 años, yo había dejado de luchar contra eso. Y esa noche, al notarlo de nuevo, solo sentí un cansancio antiguo y familiar. Hablamos poco. Las palabras que cruzamos eran funcionales, casi burocráticas. Él mencionó el departamento, los documentos que aún necesitaban ser firmados, una cuenta mancomunada que debíamos cancelar. Yo respondí con frases cortas y objetivas. Cuando llegó el platillo, comí despacio, más por educación que por hambre. Fue en un momento de silencio que se lo dije. Le hablé sobre Michoacán, sobre la casa que mi abuela Dolores me había dejado en un pueblito llamado San Lucas del Monte, cerca del bosque. Una casa de piedra con marcos de ventanas verdes y un jardín que ella cuidaba como si fuera un hijo. Yo había ido allá un par de veces en la infancia y guardaba esos recuerdos como objetos delicados dentro de una caja. Le dije a Alejandro que en cuanto terminaran los trámites me iría, que ya tenía el boleto. Me miró por tal vez 3 segundos, los primeros 3 segundos reales de la noche, y luego se encogió de hombros. Dijo que era una buena idea. Dijo que así sería más fácil para todos. Y entonces, casi sin transición, como si fuera la cosa más natural del mundo, mencionó que él y Jimena ya estaban planeando la ceremonia, que querían algo en grande, a la altura de la ocasión, que ella se merecía una fiesta de verdad. Lo escuché. No sentí coraje, ni ese dolor agudo de antes. Sentí algo más parecido a la distancia, como si estuviera escuchando la historia de 2 personas que apenas conocía. Pagué mi parte de la cuenta antes de que él pudiera ofrecerse a pagar. Un pequeño gesto, pero necesario. Salí del restaurante sin mirar atrás, con el ruido de la ciudad envolviéndome como un abrazo frío y honesto. Esa noche, regresé al departamento que pronto dejaría de ser mío. Caminé por los cuartos con calma, como quien hace un inventario silencioso. 8 años en ese lugar. Las marcas en la pared donde estuvieron los cuadros. El olor del sillón que compramos juntos en una tienda del centro de la Ciudad de México, discutiendo sobre el color por 40 minutos. El cajón de la cocina que nunca cerraba bien y que le había pedido que arreglara por lo menos unas 20 veces. Empecé a separar mis cosas con una metodología casi clínica. Ropa, libros, algunos objetos que eran míos antes de ser nuestros. Había un portarretratos pequeño con una foto de los 2 tiempo atrás, cuando aún éramos jóvenes y creíamos en todo. Me quedé mirándola por un rato, no con nostalgia, sino con una especie de compasión por la mujer que yo era en ese entonces, tan llena de certezas que resultaron ser falsas. Guardé la foto en el fondo de una caja, cubierta por otras cosas. Cuando terminé,
El departamento parecía el cascarón de algo que había vivido y se había ido. Dejé la llave sobre la mesa de centro, cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras con una maleta y media vida a cuestas. No lloré. Las lágrimas se habían acabado semanas antes, en una noche en la que leí mensajes en su celular sin querer creerlo, al menos. Después de eso, algo en mí se había endurecido, no de amargura, sino de claridad. La claridad es una de las cosas más dolorosas que existen, y también una de las más liberadoras. El acta de divorcio quedó lista en una tarde de martes gris. El juez era un hombre mayor con lentes redondos que nos miró con una expresión entre el cansancio y la compasión. Firmar esos papeles fue extraño, un gesto pequeño y definitivo. 8 años en un clic de bolígrafo. Alejandro salió antes que yo. Tenía prisa. Claro que la tenía. Me quedé parada en el pasillo por un minuto, sosteniendo mi copia de los documentos. Luego la guardé en el fondo de mi bolsa. Respiré profundo y fui a buscar mis maletas a la casa de mi amiga Cecilia. Cecilia me esperaba en la puerta con los ojos llorosos y una bolsa llena de comida. Pan casero, queso, aceite de oliva, un pedazo de pan de elote envuelto en papel aluminio. Insistió en acompañarme a la terminal de autobuses. Nos quedamos sentadas en unas bancas de plástico naranja tomando café de máquina y hablando de todo lo que no fuera el divorcio, lo que significaba hablar indirectamente de él todo el tiempo. Cuando anunciaron la salida, nos abrazamos con esa fuerza específica de los abrazos, que saben que van a durar un buen tiempo. Cuando el autobús empezó a moverse, dejando atrás la ciudad ruidosa y gris, apoyé la frente en el vidrio frío y cerré los ojos. No había nada más que mirar hacia atrás. San Lucas del Monte me recibió con una lluvia fina y un olor a tierra mojada que entró por mis pulmones como una promesa. El taxi se detuvo frente a un muro bajo de piedra cubierto de musgo, con un zaguán de fierro oxidado que rechinó cuando lo empujé. La casa estaba exactamente como la recordaba, solo un poco más vieja, como todo lo que se queda esperando. Paredes de piedra irregular, marcos de ventanas verdes descarapelados, techo de teja oscura, un árbol de limones en la esquina del jardín con frutos amarillos y gordos balanceándose despacio con la brisa. Entré sosteniendo la llave vieja que el abogado me había enviado por correo. La cerradura se resistió un poco, y luego se dio con un sonido sordo y acogedor. Adentro, el aire olía a madera antigua y a algo ligeramente floral que no logré identificar. Los muebles eran sólidos, oscuros, de ese estilo rústico que no sigue ninguna moda. Una chimenea de piedra en el centro de la sala, con cenizas viejas aún en la rejilla. Un sillón de tela floreada junto a la ventana. Repisas con libros que mi abuela Dolores había dejado. Novelas, enciclopedias antiguas, un diccionario de botánica. Subí las escaleras con cuidado. Su cuarto todavía olía al perfume que ella siempre usaba, algo con lavanda. Me senté en la orilla de la cama por un largo momento sin hacer nada, solo sintiendo el silencio. Era un silencio diferente al silencio del departamento de la Ciudad de México, que era vacío y acusatorio. Este estaba lleno de tiempo pasado, de voces que existieron, de manos que habían tocado las mismas superficies. Sentí la presencia de mi abuela en ese cuarto con una claridad que me sorprendió. No de forma sobrenatural, de forma humana. Ella había vivido ahí, había sido feliz ahí, y ahora me dejaba ese pedacito del mundo como si supiera que lo iba a necesitar. En las semanas siguientes, establecí una rutina por pura necesidad de supervivencia emocional. Me despertaba temprano, antes de que el sol terminara de salir. Hacía café en la cafetera de aluminio que encontré en la alacena de la cocina. Lo tomaba despacio, de pie junto a la ventana, viendo cómo la luz cambiaba sobre el jardín. Luego salía a dar una caminata corta por las calles empedradas del pueblo, dándole los buenos días a los pocos habitantes que se cruzaban en mi camino. Un señor mayor con su perro, la señora que abría la panadería, 2 niños con uniforme corriendo hacia la escuela. Nadie me preguntaba nada. Nadie sabía quién era yo más allá de la nieta de doña Dolores. Y eso me parecía un regalo enorme. Empecé a cuidar el jardín. Estaba abandonado, pero no muerto. Las plantas habían sobrevivido a su manera, creciendo hacia donde podían, enredándose donde había espacio. Compré guantes y unas tijeras de podar en una tlapalería del pueblo vecino y fui aprendiendo a base de prueba y error. Mi abuela tenía libros de jardinería y los leí como si fueran manuales en otro idioma, despacio, subrayando lo que no entendía. Las manos me quedaban sucias de tierra todos los días.
Era la sensación más honesta que había tenido en años. Paralelamente, empecé a armar mi currículum para enviarlo a despachos de la región. Tenía la licenciatura en diseño de interiores y algunos años de experiencia en la CDMX, en un despacho que hacía proyectos residenciales de medio y alto nivel. No era un portafolio espectacular, pero era sólido y bien documentado. Lo envié a 6 correos diferentes, sin demasiadas expectativas. La respuesta llegó del lugar menos esperado, un pequeño estudio en el mismo San Lucas del Monte, llamado Forma y Lugar, dirigido por un arquitecto llamado Marcos. Me llamó para una plática informal una tarde de viernes, en el mismo estudio. Un espacio iluminado con planos en las paredes y una mesa grande cubierta de muestras de materiales. Marcos tenía unos 40 y tantos años, modos tranquilos, la voz pausada de quien piensa antes de hablar. Hojeó mi portafolio con atención real, deteniéndose en algunos proyectos, haciendo preguntas específicas. No preguntó por qué me había ido de la ciudad. Preguntó qué creía que le faltaba al diseño de interiores para espacios rurales, y pasamos 40 minutos discutiendo el tema como si fuéramos viejos colegas. Salí de ahí sin saber si tenía el trabajo. 2 días después me llamó. Tenía un proyecto, un pequeño hotel boutique rural que estaba siendo remodelado a 30 minutos de ahí, de un inversionista interesado en algo que tuviera identidad regional, sin parecer folclore barato. Era exactamente el tipo de reto que yo necesitaba. Dije que sí antes de que terminara la frase. El trabajo me salvó de una forma que no había planeado. No es que me estuviera hundiendo, pero había una zona gris al principio, ese periodo en el que la adrenalina del cambio pasa y te quedas mirando tu nueva vida sin saber exactamente qué hacer con ella. El trabajo llenó ese espacio con peso y propósito. El proyecto del hotel, que se llamaba Piedra del Monte, era una construcción del siglo XIX que el inversionista, un hombre de negocios de Monterrey llamado señor Garza, quería transformar en un refugio de lujo discreto para viajeros que buscaban desconexión real. Nada de pantallas gigantes en los cuartos, nada de diseño de showroom. Quería que el lugar pareciera que siempre había existido así, solo un poco más cómodo. Era una visión hermosa y difícil de ejecutar. Pasé semanas investigando materiales locales. Piedra de la región, madera de pino y encino, cerámica artesanal producida por una familia del pueblo vecino desde hace 4 generaciones. Fui a mercados de antigüedades, platiqué con artesanos, fotografié detalles de construcciones antiguas para entender cómo se comportaba la luz en esos muros anchos. Marcos me daba libertad y confiaba en mi criterio, lo que al principio me incomodó. Estaba tan acostumbrada a que me revisaran y cuestionaran todo, que la confianza me parecía una trampa. Con el tiempo, fui entendiendo que era solo respeto. El equipo del estudio era pequeño y directo. 4 personas en total, contándome a mí. Comíamos juntos cuando había tiempo. Debatíamos proyectos con una franqueza que en la CDMX hubiera sonado a ataque personal, pero ahí parecía simple colaboración. Yo participaba, daba mi opinión, a veces no estaba de acuerdo. Nadie se ofendía. Era extrañamente maduro. Por las noches, regresaba a casa caminando por el sendero que cruzaba un puente de piedra sobre el río. El sonido del agua corriendo por debajo era constante y calmado, como una plática que no necesita respuesta. Cocinaba algo sencillo, leía un poco, me dormía temprano. No había drama, no había un ambiente tenso. No había esa sensación permanente de estar caminando sobre cáscaras de huevo que había marcado los últimos años de mi matrimonio. Fue Cecilia quien me avisó sobre la fecha de la boda de Alejandro. Mandó un mensaje directo, sin rodeos. Era su estilo. Dijo que la ceremonia sería el mes siguiente, en una hacienda elegante a las afueras de la Ciudad de México. Dijo que había escuchado que Jimena iba a usar un vestido de diseñador, que habían contratado músicos en vivo, que la lista de invitados era larga. Preguntó si yo estaba bien. Le respondí que sí. Y era verdad. No sentí una punzada de celos, ni esa curiosidad enfermiza por imaginar los detalles. Lo que sentí fue una ligereza extraña, casi desorientadora, como si mi sistema emocional hubiera aceptado por fin que aquello se había acabado y hubiera decidido usar su energía en otra cosa. Esa semana, en lugar de darle vueltas al asunto, hice algo que había pospuesto por meses. Llamé al taller de cerámica artesanal que había descubierto en mis investigaciones y agendé una visita. El artesano, un señor de cabello blanco llamado don Fausto, me recibió con desconfianza y terminó mostrándome todo el taller, contándome la historia de cada pieza, de cada horno, de cada generación de su familia que había pasado por las mismas manos.
Elegí una línea de azulejos de talavera rústica para el baño principal del hotel. Eran imperfectos de una forma que parecía intencional. Cada pieza era ligeramente diferente a la otra, como los rostros de una misma familia. Me fui de ahí con muestras y con esa rara sensación de haber encontrado exactamente lo que buscaba. El día de la boda de Alejandro, yo estaba visitando el taller de don Fausto por segunda vez, discutiendo acabados. El sol entraba por las ventanas sin vidrio del taller, las palomas hacían ruido en el techo, y don Fausto me explicaba pacientemente la diferencia entre dos tipos de esmalte, mientras yo tomaba un café de olla que su nieta me había traído en una taza despostillada. No pensé en Alejandro ni una sola vez durante esas horas. Cuando regresé a casa en la tarde y vi un mensaje de Cecilia. «¿Cómo estás? Hoy es el día». Respondí con honestidad. Estaba plantando cebollines en el jardín y me dolía el hombro de tanto escarbar. Me respondió con un emoji riéndose y me dijo que me quería. Me preparé un omelette con los cebollines del jardín y cené viendo el atardecer desde la ventana. Todo era muy simple y muy suficiente. Fue Cecilia quien me llamó al día siguiente de la boda, a las 10 de la mañana, con una voz que nunca le había escuchado, una mezcla extraña de indignación y una carcajada mal disimulada. Le pedí que empezara por el principio. Se había quedado despierta esperando a que su esposo regresara de la fiesta. Su esposo había sido invitado como colega de negocios del papá de Alejandro, una de esas conexiones antiguas que sobreviven por pura inercia. Y cuando él llegó, pasadas las 2 de la mañana, todavía con la corbata chueca y el saco en el brazo, se fue directo a la cocina a tomar agua y se quedó un rato en silencio, como quien necesita organizar lo que va a contar. Lo que había pasado fue lo siguiente. La fiesta tenía la magnitud que Jimena había planeado durante meses. El salón lleno de arreglos florales, la orquesta en vivo, el pastel de 7 pisos, las invitaciones grabadas en papel fino. Alejandro estaba en su papel de anfitrión perfecto, traje a la medida, sonrisa congelada, circulando entre las mesas con ese desenvolvimiento que él llamaba encanto social y que yo siempre supe que era pura actuación. Entre los invitados estaba un señor llamado Tío Arturo. En realidad no era tío de nadie ahí. Era un apodo de cariño que la generación de los papás de Alejandro usaba con él. Era amigo del papá de Alejandro desde los tiempos de la universidad, un hombre jubilado, simpático, que se iba soltando conforme las copas se vaciaban. Tío Arturo había estado en Michoacán unos días antes de la fiesta, visitando a un sobrino que vivía allá. Y de regreso, por casualidad, había pasado por San Lucas del Monte. Me había visto en un tianguis de fin de semana. Habíamos platicado unos 10 minutos. Lo recordaba bien, porque él había reconocido mi apellido, y me dijo que conocía a mi abuela Dolores desde hacía décadas. En ese tianguis yo estaba con un ramo de girasoles en la mano, emocionada porque había encontrado semillas de una variedad específica que quería plantar en el jardín. Traía el cabello amarrado de cualquier forma, un vestido de lino viejo, huaraches sencillos. Probablemente parecía todo lo contrario a una mujer en crisis. Tío Arturo, animado con el whisky y con la sociabilidad natural de las fiestas, había contado el encuentro en voz alta en su mesa, sin ninguna mala intención, solo como plática de sobremesa. Había descrito la casa heredada, el estudio de arquitectura, el proyecto del hotel, mi aire de mujer que encontró su lugar en el mundo. Y entonces, porque lo había escuchado del hermano de mi abogado en una plática de pasillo que nunca debió salir de ahí, había mencionado, casi de pasada, que mi abuela me había dejado una herencia considerable. Una fortuna discreta. Fueron las palabras que usó, sonriendo. La mesa de Alejandro estaba a 2 metros de distancia. Él lo había escuchado todo. El esposo de Cecilia estaba sentado unas sillas atrás y vio la escena. Alejandro se detuvo por completo a la mitad de un movimiento. La copa de vino que sostenía se quedó suspendida en el aire por un segundo. Ximena, a su lado, seguía sonriéndole a otra persona sin notar lo que había pasado. Alejandro se quedó inmóvil por tal vez 5 segundos, con una expresión que el esposo de Cecilia describió como la cara de alguien que acaba de calcular un error demasiado grande como para poder corregirlo. Y entonces su rostro cambió. El esposo de Cecilia describió lo que siguió con el cuidado de quien intenta ser preciso. Alejandro se había quedado callado por un tiempo que pareció demasiado largo para ese contexto. Unos 2 o 3 minutos en los que la fiesta continuaba a su alrededor mientras él se quedaba parado, con la copa en la mano, la mirada fija en algún punto vacío. Ximena intentó decirle algo al oído, y él no respondió.
Después, puso la copa en la mesa con una fuerza innecesaria. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los que estaban cerca. Jimena lo miró con cara de interrogación, y él dijo algo en voz baja que ella no entendió. Luego lo repitió, más fuerte, y el esposo de Cecilia logró escuchar la pregunta. Alejandro quería saber sobre los gastos de la fiesta. No era un tema nuevo, ya habían discutido los números antes. Pero el tono en el que hizo la pregunta en ese momento no tenía nada que ver con planeación financiera. Tenía que ver con desconfianza. El esposo de Cecilia dijo que se notaba la diferencia incluso desde lejos. Jimena respondió en voz baja, visiblemente desconcertada por el momento en el que se lo preguntaba. Alejandro insistió. Quería saber de dónde había salido el dinero para cubrir cierta parte de los costos. El arreglo floral importado, específicamente. Jimena intentó desviar el tema. Alejandro no la dejó, y fue ahí que uno de los detalles enterrados salió a flote. Meses antes, una prima de Jimena había comentado algo en una plática familiar que llegó hasta Cecilia por un camino retorcido de conocidos en común. El tipo de chisme que circula en ciertos círculos sociales de la Ciudad de México con la eficiencia de la línea del metro. El comentario era que Jimena les había pedido dinero prestado a sus papás para cubrir parte de los costos de la boda, porque Alejandro había llegado al matrimonio con las finanzas en un estado mucho peor de lo que ella esperaba. Esa noche, en el salón de fiestas, con champaña en las copas y orquesta de fondo, eso volvió a surgir de la forma más inoportuna posible. No fue Jimena quien lo dijo. Fue una de sus amigas, sentada en la misma mesa, que sin darse cuenta del peso del momento confirmó, en voz un poco más alta de lo normal, que menos mal que su familia había podido ayudar, porque la situación estaba fea. El salón no se detuvo. La música no paró. La mayoría de la gente siguió en sus pláticas, pero Alejandro escuchó. Y algo dentro de él, que ya estaba fracturado por lo que había escuchado sobre mí minutos antes, simplemente se rompió. El esposo de Cecilia dijo que lo que siguió fue incómodo de presenciar, no por la violencia, sino por la calidad específica del colapso, el de alguien que perdió el hilo que estaba sosteniendo toda una estructura. Alejandro se levantó, tiró la silla sin querer, dijo algo que nadie entendió bien, y empezó a caminar hacia el pasillo lateral con zancadas rígidas e irregulares, como una máquina con el engranaje fallando. Jimena fue detrás de él. La discusión ocurrió en un pasillo menos transitado, pero aún así dentro del área de la fiesta. El esposo de Cecilia no se acercó lo suficiente como para escuchar todo, pero vio. Alejandro manoteando con intensidad creciente, Jimena a ratos intentando calmarlo, a ratos respondiendo con la misma intensidad. Los dos en una danza fea y conocida de quienes no se respetan, pero aún se necesitan. En determinado momento, Alejandro regresó al salón. No con calma, con ese tipo de movimiento de alguien que va a hacer algo sin estar seguro de qué es. Se detuvo en medio de la pista. La orquesta tocaba. Los invitados platicaban. Él se quedó parado en medio de todo eso, con la expresión de un hombre que está viendo algo que solo él puede ver. Entonces, volteó la mesa más cercana. El caos fue rápido y feo. La mesa se volteó con un estruendo que cortó la música a la mitad. Se rompieron copas. Los platos de comida se esparcieron por el piso. Alguien gritó. La orquesta se detuvo de golpe, como cuando desconectas un cable de la corriente. El salón entero se quedó en silencio por un segundo absurdo antes de explotar en voces simultáneas. El esposo de Cecilia retrocedió instintivamente hacia la salida. Dijo que desde donde estaba podía ver a Alejandro en el centro de todo aquello, con la expresión de alguien que acaba de hacer algo que no se puede deshacer y que, por algún motivo, no le importa. Sus papás intentaron acercarse. Él los apartó con un gesto brusco. Jimena apareció detrás de él, con la tiara chueca en el cabello, la orilla del vestido manchada de vino tinto, y le dijo algo que solo él escuchó. Su respuesta fue lo suficientemente alta como para que todo el mundo la escuchara. No voy a repetir las palabras exactas. Cecilia me las contó, pero me parecen innecesarias aquí. El sentido era claro. Él se había dado cuenta, en ese momento, de que había hecho un cambio ruinoso. Había cambiado estabilidad por ilusión, sustancia por apariencia, y ahora estaba ahí, en el día de su propia boda, con la cuenta llegándole de golpe. Los empleados del salón empezaron a moverse. Alguien llamó a seguridad. Los invitados salían en grupos, algunos grabando discretamente con el celular, otros solo queriendo alejarse del centro de la crisis.
Jimena dejó de intentar calmarlo. El esposo de Cecilia salió cuando la situación se puso más confusa. Había gente empujándose en la salida, el sonido de algo más rompiéndose allá adentro, la voz de Alejandro todavía audible incluso desde afuera. Se quedó un rato en la banqueta, sin saber bien qué hacer. Otros invitados fueron apareciendo poco a poco, algunos con cara de genuino shock, otros con esa compostura tensa de quien se está guardando el tema para contarlo después. En el estacionamiento, más tarde, el esposo de Cecilia se cruzó con los papás de Jimena, saliendo apurados con ella en medio de los dos. Ella con la cabeza gacha, la tiara en la mano. Ninguno de los tres miró a nadie. Alejandro salió solo, tiempo después, por una puerta lateral. Cecilia me contó todo eso en esa mañana de domingo, con el café enfriándose en mi mano mientras yo me quedaba parada junto a la ventana escuchando. La escuchaba con una especie de calma extraña. No había satisfacción en lo que sentía. O tal vez sí, había esa pequeña y honesta satisfacción de ver que el mundo a veces es justo, pero estaba mezclada con algo más pesado. Tristeza tal vez, o el cansancio de reconocer un patrón que ya conocía demasiado bien. Alejandro destruyendo lo que había construido por no poder soportar la diferencia entre lo que él creía ser y lo que era en realidad. Cuando Cecilia terminó, nos quedamos en silencio por un momento. Entonces me preguntó cómo estaba. Le hablé del taller de cerámica, de los azulejos imperfectos del baño del hotel, del árbol de limones del jardín que había dado frutos la semana pasada, de cómo había aprendido a hacer un caldo de verduras con epazote y cilantro que yo misma había plantado, y que me quedaba mejor que cualquier sopa que hubiera comido en un restaurante caro en la Ciudad de México. Ella se quedó callada del otro lado de la línea, y luego soltó una risa baja y aliviada. Me dijo que me había vuelto muy buena en eso. ¿En qué? Le pregunté. En vivir, respondió. Los meses que siguieron fueron, en el sentido más literal de la palabra, tranquilos. Cecilia me llamaba de vez en cuando con algún fragmento de lo que se había convertido en la larga y deprimente disolución de la vida que Alejandro había construido sobre malas bases. Su despacho había perdido contratos importantes después de que el video del escándalo en la fiesta, grabado por algún invitado y borrado rápido, pero no lo suficientemente rápido, circuló entre sus socios de negocios. Los socios más serios se fueron yendo. Los buenos clientes se fueron con ellos. El departamento que había sido nuestro y que él había hipotecado para cubrir deudas fue rematado por el banco. Escuchaba estas noticias con una especie de distancia que a veces me sorprendía. No me daba gusto. Había algo parecido a la tristeza por el desperdicio. Por todo lo que pudo haber sido y no fue. No por falta de recursos, sino por falta de carácter. Después de un tiempo, ya no pedí más actualizaciones. Quería que esa historia ocupara cada vez menos espacio en mi cabeza, y la única forma de lograrlo era dejar de alimentarla con mi atención. El proyecto del hotel terminó en un sábado lluvioso de otoño, cuando el señor Garza vino a hacer la inspección final con un socio californiano que estaba pensando en invertir en un proyecto similar en el Valle de Guadalupe. Eran dos hombres serios y exigentes, del tipo que analiza las cosas en silencio antes de comentar cualquier cosa. Marcos y yo nos quedamos junto a ellos durante todo el recorrido, respondiendo a sus preguntas con cuidado. Al final, el socio californiano se detuvo en el vestíbulo principal, que era el espacio del que yo me sentía más orgullosa, con la piedra original de los muros expuesta, la iluminación baja y cálida, los azulejos de don Fausto formando un panel irregular y vivo detrás del mostrador, y se quedó mirando por un largo momento. Después volteó a verme y me dijo, en un español con acento muy marcado, que aquello parecía un lugar que siempre había existido. Era exactamente lo que nos habían pedido. El proyecto fue aprobado sin cambios. El señor Garza me dio un apretón de manos con una firmeza que decía más que 1000 palabras. Marcos fue discreto como siempre, pero de regreso al estudio me comentó que el socio californiano ya le había mencionado su interés en contratarnos para un proyecto en Baja California. Me habló del aumento de sueldo como si fuera una consecuencia obvia, sin formalidades. Me fui a casa caminando por el sendero del río, como todos los días. Me detuve en el puente de piedra por un minuto, apoyada en el barandal, escuchando el agua. Era ese tipo de atardecer que se te queda en la memoria no por ser espectacular, sino por estar completo. La luz correcta, el viento correcto, el silencio correcto. Un atardecer que no necesita nada más para tener sentido. Pensé en cómo había llegado hasta ahí.
No con nostalgia del pasado, ni con coraje, solo con esa sensación de perspectiva que a veces te da la distancia. Había una mujer que se iba apagando lentamente en un departamento en la Ciudad de México, ajustando su tono de voz, encogiéndose de hombros, aprendiendo a ocupar cada vez menos espacio. Esa mujer había necesitado de un dolor muy específico para entender que estaba haciendo eso. El dolor había llegado. Y había cumplido su función. El divorcio no había sido un fin. Había sido una especie de cirugía. Incómoda, necesaria, y con una recuperación mucho más rápida de lo que yo esperaba cuando estaba en medio de ella. En ese otoño en Michoacán, con los pies firmes sobre el puente de piedra del río y el proyecto más hermoso de mi carrera terminado, yo estaba más entera de lo que había estado en mucho tiempo. Tal vez más de lo que alguna vez estuve. Seguí caminando en dirección a la casa de mi abuela. El árbol de limones estaba cargado otra vez. Iba a prepararme ese caldo de verduras con hierbas del jardín, a abrir un vino sencillo y a pasar la noche dibujando las primeras ideas para el proyecto de Baja California. Había trabajo por delante. Había vida por delante. Y yo estaba, por fin, lista para recibirlo todo con las manos abiertas. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.